Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, candidata togada de la Corte Suprema tiene 2 hermanas condenadas por testaferrato y lavado de activos. Ella es uno de los obstáculos para la elección de magistrados en esa corporación. Proyecto de cambio radical para impedir que jefes de entes de control sean candidatos presidenciales es interpretado a favor del jefe de ese partido. Un exguerrillero fue asesinado a la salida de una reunión con la Agencia de Reincorporación en Pitalito, Huila. Registro de procesos judiciales muestra que el director del Programa Oficial de Sustitución de Cultivos es investigado por fraude con tierras del INCODER. El coronel imputado por el asesinato de Dimar Torres dice que la Fiscalía se inventó los mensajes en que imparte las órdenes del crimen. Y en los deportes, don Germán Arango. Mabel, hay luto mundial en el deporte. A los 41 años y víctima de un accidente de helicóptero, murió Kobe Bryant, la leyenda de Los Ángeles Lakers, y además falleció una de sus 3 hijas. Hay luto en todo el mundo por la muerte del eterno 24 de Los Ángeles Lakers. Bueno, Nacional derrota 2-0 a Pereira en su regreso a Primera División. América disfruta doblete de Michael Rangel en la victoria sobre Alianza Petrolera. Y Junior comienza a disfrutar de la dupla Borja-Teo en el triunfo sobre La Equidad. Minuto 58, Radamel el Tigre Falcao García sintió un pinchazo en la cara posterior de su pierna derecha y se retiró en el partido con Galatasaray. Ojalá no sea nada serio esta vez para el goleador colombiano. Daniela trae esto en Punto Final. Juanes descarta la posibilidad de hacer un concierto por la paz en Colombia. Y los detalles de la gala de entrega de los premios Grammy aquí en Punto Final. Los espero. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Los ejercicios conjuntos y combinados que hoy desarrollaron militares de Estados Unidos y Colombia, simulando tomar desde el aire una instalación atacada. La práctica incluyó el salto del comandante colombiano y tenía como propósito, según explicaron los nacionales, ensayar una fuerza conjunta para mantener la estabilidad en la región, mientras que los norteamericanos dijeron que Venezuela es un riesgo para la región. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Una candidata a llegar a la Corte Suprema que ha sido fuertemente impulsada por un grupo de los actuales magistrados tiene 2 hermanas condenadas por sus nexos con el Cartel del Norte del Valle. Guillermo Gómez. Mabel se llama María Trejos y actualmente es magistrada del Tribunal Superior de Buga. Su polémica candidatura ha sido motivo de la división que le impide a la Corte Suprema la elección de los reemplazos de 7 vacantes. Le han llovido muchas críticas a la Corte Suprema porque sus magistrados no han podido ponerse de acuerdo en la elección de 7 reemplazos de sus miembros que cumplieron su periodo, de fiscal general y ahora de presidente y vicepresidente de ese tribunal. La crítica más común es que los togados están enfrentados entre sí por politiquería. Incluso uno de ellos, que está a punto de retirarse, lo sugirió a sí mismo. He votado en blanco cuando se ha tratado de candidatos recomendados por personas que una vez elegidas en la corporación se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales atribuidas a la Corte Suprema. Quien escribió la carta incriminatoria contra sus colegas es el magistrado Ariel Salazar, próximo a retirarse por periodo cumplido. Pero él mismo hace parte de un grupo de togados que tiene interés de elegir a sus candidatos predilectos, según informa otro grupo de magistrados. El expediente judicial. Básicamente, la división entre el grupo de antioqueños y el grupo de costeños en la Corte se debería a la fuerte división que, a su vez, vive la sala laboral de donde tiene que salir el presidente de la corporación de este año. Algunos de los togados de la laboral aspiran incluso a intervenir contra la tradición en la elección de 2 nuevos miembros de la sala penal, algo totalmente inusual. Muchas gracias. Lo más delicado es que ese grupo que bloquea al resto estaría también promoviendo para su propia sala a una candidata que despierta mucha prevención porque, aunque ella es togada del Tribunal Superior de Buga, 2 de sus hermanas fueron condenadas por vínculos con los narcotraficantes del Valle del Cauca, Iván Urdinola y Lorena Henao Montoya, su esposa, conocida como la viuda de la mafia. Es un orgullo. La aspirante a subir a la Corte Suprema es la magistrada del Tribunal de Buga, María Trejos Aguilar, y sus hermanas se llaman Melba
Melba y Sonia Trejos Aguilar. Melba Trejos tuvo un proceso penal y una condena en el año 2011 por hechos relacionados con la viuda de la mafia, Lorena Henao. Condenar a la señora Melba Trejos Aguilar a la pena principal de 6 años de prisión al hallarla penalmente responsable del delito de testaferrato en concurso con fraude procesal. La otra hermana de la magistrada María Trejos, Sonia, también tiene una condena en la misma decisión de su hermana Melba y otra que llegó hasta la Corte Suprema en casación por lavado de activos debido a sus vínculos con el cartel del Norte del Valle. La contadora Sonia Trejos, quien fungió como tal por espacio de algunas décadas del clan Urdinola. El bloqueo en que se encuentra a la Corte Suprema no se reduce pues solo a trivialidades. También parecen existir razones éticas y profesionales de fondo. 2 proyectos cursan en el Congreso para crearles una inhabilidad por 4 años a los jefes de los entes de control que quieran ser candidatos presidenciales. Eduardo López Júquer. Mabel, el proyecto principal es impulsado por Cambio Radical y por eso ha despertado la suspicacia de que se trata de eliminarle futuros contendores a Germán Vargas Lleras y o Alex Char. Un proyecto de acto legislativo impulsado por el senador Germán Barón Cotrino, uno de los más cercanos escuderos de Germán Vargas Lleras, concentra la atención de los analistas políticos. Muchos creen que se trata de una iniciativa para cerrarles el paso a las aspiraciones presidenciales del procurador, del contralor y del fiscal, posibles rivales de su jefe en la carrera a la presidencia. Se aprobó en la reforma a la justicia pasada, que se hundió desafortunadamente en Cámara y que tiene por propósito evitar que se desvíe la función esencial de control. El partido de gobierno, ahora aliado de Cambio Radical, presentará otro proyecto, pero en el mismo sentido. Para que no puedan ser presidentes 4 años después de que hayan dejado su cargo. Las iniciativas buscan aumentar a 4 años la inhabilidad para que quienes dirijan los órganos de control y el ente acusador puedan aspirar a la presidencia de la República. Esto eliminamos una de esas catapultas monstruosas que creó la Constitución del 91, que creó unos poderes enormes con capacidad de eliminar a sus contradictores políticos. Y que quien quiera aspirar a la presidencia de la República lo pueda hacer en un ambiente ajeno a cualquier actividad que haya desarrollado como organismo de control. Los proyectos afectarían cualquier presunta aspiración presidencial de Fernando Carrillo, Felipe Córdoba, Néstor Humberto Martínez, así como de otros funcionarios. Queremos es tener estas entidades absolutamente imparciales, que los fallos se apeguen a la justicia. Se busca es que las decisiones que se tomen en los organismos de control, en el ente acusador que es la Fiscalía, estén orientadas por un criterio del derecho. Los promotores de estos proyectos consideran que en el pasado muchas decisiones tomadas por quien dirigían estos órganos afectaron aspiraciones de otros. Han presentado muchos casos en el pasado. Hay que evitar que se presenten en el futuro. Por tratarse de reformas constitucionales, las iniciativas deberán cumplir 8 debates en el Congreso. Las divisiones en el grupo político que surgió de los acuerdos de paz no solo se reflejan en la disidencia que resolvió volver a la guerra, sino en las diferencias entre los que persisten en la democracia. Pero todos los del partido siguen siendo terroristas para el mundo financiero. Enrique Tapes. Mabel, a pesar de que el gobierno excluyó a las FARC de su lista, el sistema bancario no puede hacerlo porque sus listas de exclusión están basadas en las de Estados Unidos, que aún no lo ha hecho. Luego de la creación del partido político Fuerza Alternativa del Común, gracias a la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016, el movimiento político se dividió no una, sino varias veces. La más grave fue la separación de su partido de quienes renegaron del acuerdo firmado. Un grupo liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, entre otros, anunciaron su regreso a las armas, según ellos por el incumplimiento a los acuerdos por parte del gobierno. Los montajes judiciales. Pero quienes se mantuvieron en la legalidad también se dividieron. Tomamos la iniciativa de promover una reagrupación a nivel nacional ante la ineficiencia en el cumplimiento de los acuerdos. El partido FARC quedó cercenado, una parte liderada por Timochenko, Sandra, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, y otra encabezada por Joaquín Gómez, Andrés París, Fabián Ramírez, Sonia y Tanja Nechmayer. Esta última, conocida como la holandesa, renunció a la línea oficial del partido esta semana. Entonces, esa diferencia para mí es muy grande. Para completar los problemas de la nueva Fuerza Alternativa, aunque el gobierno
Duque retiró de las listas de terroristas a las FARC, de poco le sirvió a quienes militan en ese movimiento político, porque siguen estigmatizados y condenados simplemente por haber ingresado a esa colectividad, incluso si nunca fueron guerrilleros. Me invitan a que cierre la cuenta y a que haga una nueva apertura para poder volver a tener otras condiciones en el banco, las mismas condiciones anteriores, y oh sorpresa que me dicen que estoy en una lista negra. Según Asobancaria, el sistema financiero colombiano se blinda del crimen organizado con base en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, donde todavía tiene el rótulo de terroristas el partido FARC. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Revolutionary Army Forces of Colombia. Obviamente se consultan las listas que hay unas listas de OFAC, y pues esas personas no tienen acceso al sistema financiero. Por el momento, pese a la decisión del gobierno y aunque muchos militantes del partido FARC no hicieron parte de un grupo armado, seguirán siendo censurados por apoyar las ideas de ese movimiento político. A 3 cuadras de donde había terminado minutos antes una reunión con la Agencia de Reincorporación, un exguerrillero fue asesinado en Pitalito, Huila. El excombatiente de las FARC, John Freddy Vargas Rojas, miembro de la Asociación Cooperativa Coagropaz en Pitalito, Huila, fue asesinado minutos después de una reunión con funcionarios de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Lo mataron a 3 cuadras de ahí de donde fue la reunión. Unos tipos lo abordan y le disparan en el rostro. Freddy Vargas, junto con otros excombatientes de las antiguas FARC, se reunió ayer con miembros del gobierno en la iglesia Balvanera para discutir sobre proyectos productivos. Hacia la 1:30, al término de la reunión, se dirigió a su casa y a 300 metros fue abordado por 2 hombres que se movilizaban en una moto. En el momento que han cometido los homicidios, vaya a ver, no sé cómo se desaparecen todos los agentes de policía, no se ve uno con un remedio. Cometen el homicidio y ahí sí vuelve a verse la policía. Sus amigos, quienes también han sufrido amenazas de muerte, dicen que entregaron las armas simplemente para ser asesinados uno a uno. Tenemos claro que hay un plan de exterminio para todos los combatientes de este proceso. Eso lo tenemos bien claro. Además sostienen que no es extraño que ahora digan que Freddy Vargas, quien se dedicaba al cultivo del lulo, era un criminal. Siempre estaba apareciendo de que son ajustes de cuenta de los por delitos que hayan cometido los compañeros, pero eso ya es un programa del Estado, ya eso es algo que un cáncer rayado de parte del Estado. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, se refirió al caso. Vamos a pedir que en lo sucesivo se realice evaluación de riesgos para cuando se convoque a esas reuniones y si así lo determina la evaluación, se solicite el acompañamiento de la policía local o, si es el caso, buscar otros medios para realizar las socializaciones o actividades de que se trate. En este año ya han sido asesinados 4 excombatientes que lideraban proyectos productivos. Y como lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, hoy tuvieron ejercicio conjunto militares de Colombia y los Estados Unidos para mostrar su capacidad de operar juntos. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, los colombianos dijeron que se trata de conservar la paz en la región y los norteamericanos que Venezuela es una amenaza regional. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y la cúpula militar colombiana se reunieron para demostrar que se consolidó una nueva estrategia para garantizar la seguridad en la región. Y el objetivo de este ejercicio es el de continuar fortaleciendo la interoperabilidad de nuestras fuerzas, como ha quedado demostrado el día de hoy. Aunque más de 3 veces el ministro Trujillo le restó importancia de que se trate de entrenamientos para una invasión en Venezuela, quedó demostrado que el ejercicio militar fue para mostrar la capacidad de asalto aéreo de ambos países ante amenazas transnacionales. Es una muestra clara más de la voluntad de nuestros países de aunar esfuerzos en contra de las amenazas conjuntas que tenemos en la región. El embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, dijo que tampoco se trata de atacar a otro país, pero reiteró lo que piensan de Venezuela. Venezuela representa una amenaza y un riesgo a la región. Fueron al menos 175 militares de Colombia y Estados Unidos que junto a sus comandantes hicieron una demostración de lo que sería una neutralización en cielo y tierra contra las amenazas transnacionales. Esto lo revitaliza uno como comandante del ejército. Esto es un mensaje para mis soldados, esto es un mensaje para el pueblo colombiano, decirles que voy a comandar este ejército
con base en el ejemplo. Una delegación de Brasil fue invitada como observadora para este entrenamiento militar, mientras que Colombia anunció ejercicios similares en La Guajira, zona fronteriza con Venezuela. El director del Programa Nacional de Cultivos Ilícitos le dijo al espectador que ningún directivo de las dos organizaciones que interactúan con él ha sido asesinado, pero el tanque de pensamiento dice que por defender la sustitución de cultivos, 83 han sido asesinados. Juan Fernando Barón. Mabel, encontramos también el nombre del nuevo director en la base de datos de procesos judiciales pendientes, con un expediente aún abierto por presunto prevaricato de cuando trabajaba en el INCODER. El aplicativo de consultas de la rama judicial muestra que Hernando Londoño Acosta, el actual director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS, tiene un expediente abierto en un juzgado de Barrancabermeja por prevaricato en su condición de subgerente de adecuación de tierras en 2007 cuando trabajaba en el INCODER. Del programa PENIS. El expediente está en el juzgado segundo de Barrancabermeja desde el 2 de marzo de 2018. Sin embargo, desde esa fecha no se reporta ningún movimiento según el registro de la página oficial de la rama judicial. Vamos a revisar. Londoño fue vinculado a este proceso porque en 2007 el INCODER les adjudicó 1.400 hectáreas de predios baldíos a 28 supuestos campesinos en la vereda Caño Grande de Puerto Wilches, que después fueron vendidas a la empresa Palmeras Salinas S.A. El nuevo director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, uno de los más retrasados que nacieron bajo el Acuerdo de Paz, ha sido cuestionado por unas declaraciones que dio esta semana a El Espectador, en las que asegura que ningún líder del programa ha sido asesinado. Líderes del programa que estén en las directivas de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana o que sean miembros de los consejos asesores territoriales no han sido asesinados. El director de Indepaz, Camilo González Pozo, controvirtió a Londoño y aseguró que desde la firma de la paz han asesinado a 83 líderes de sustitución de cultivos ilícitos. Los asesinatos se han presentado en Nariño, en Cauca, en Putumayo, pero también en la zona del sur de Córdoba y Catatumbo. Según Indepaz, de los 83 líderes asesinados desde noviembre de 2016, 36 eran campesinos, 31 campesinos comunales, 9 afrodescendientes y 7 indígenas, todos vinculados al programa de sustitución de cultivos ilícitos y algunos de ellos pertenecientes a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM. Entre tanto, en la audiencia de imputación de cargos contra el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amezquita por el asesinato del exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, en el Catatumbo, el acusado y su abogada se mostraron seguros de que no hay ninguna razón para vincularlos al caso. Patricia Uribe. Mabel, sorprendieron las palabras de la apoderada del coronel, quien pareció sugerir que la culpa del asesinato era la propia víctima por haber salido del espacio territorial asignado a los desmovilizados. La abogada Diana Prada Arizmendi, apoderada del coronel Jorge Armando Pérez Amezquita, acusado de participar en el asesinato del exmiliciano Dimar Torres, pareció justificar el crimen. No se entienden las razones por las que un desmovilizado se encontraba en una zona tan afectada por estos grupos armados organizados, cuando debería estar en el espacio territorial de capacitación y reincorporación. La frase de la abogada despertó sorpresa en la audiencia porque quedó la sensación de que el responsable de su asesinato fue la víctima. Aunque la fiscalía determinó que el coronel dio la orden de asesinar a Dimar Torres como un acto de venganza por la muerte de un soldado suyo, la defensa de Pérez Amezquita incluso dudó de que el excombatiente viviera en la zona. Residencia de este desmovilizado de las FARC, que era la vereda de Campo Alegre, aspecto que no está plenamente demostrado por la Fiscalía. Los abogados de la familia de la víctima aseguran que las palabras de la abogada Prada ponen en peligro a los excombatientes que salgan de los espacios territoriales a los que tienen derecho. El mensaje es como que el que salga del ETCR va a ser asesinado. Es prácticamente una aceptación de responsabilidad en el sentido de que en Colombia no existe la pena de muerte. Es decir, si ellos sospechaban que Dimar era integrante de un grupo delincuencial, pues lo que tenían que haber hecho es haberlo puesto a disposición de la autoridad competente, es decir, la Fiscalía General de la Nación, y no asesinarlo. La Fiscalía cree que hay suficientes pruebas, como testimonios, llamadas telefónicas, WhatsApp, que indican que el coronel Pérez Amezquita le dio la orden al cabo Daniel Gómez de matarlo y de ocultar los hechos a toda costa. El coronel nuevamente le escribe a su subteniente Blanco a su celular vía WhatsApp. Comillas, continúa la declaración del 31 de mayo. Al día siguiente el coronel Pérez me dice, hay que destruir cuanta mierda tengan. Comillas, yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado. Y concluye, paso dado,
paso asegurado. Durante la audiencia, la Fiscalía, la Procuraduría y Defensa de las Víctimas le pidieron al juez medida de aseguramiento y reclusión en un centro carcelario al coronel Pérez Amezquita, porque según otros testimonios ha intentado obstruir la justicia intimidando a los soldados que conocen el hecho. Los estantes de la droguería en la que se dispensó un narcótico en vez de un purgante están protegidos como escena de investigación, porque no es lógico que un medicamento controlado esté siquiera próximo a uno de venta libre. Juliana Ramírez. Mabel, la Secretaría de Salud prepara su informe sobre esta confusión que causó la muerte de 2 niños, porque además la fórmula no estaba escrita en letra de médico, sino impresa desde un computador. La trágica muerte de 2 niños de 7 y 10 años en Bogotá debido al error en un suministro de un medicamento en una droguería Cruz Verde produjo varias investigaciones. Toda vez que es una droga de control, debe estar en un sitio particularmente protegido de la droguería o farmacia. Uno de los principales focos de investigación de la Secretaría de Salud es averiguar por qué un narcótico como tramadol se encontraba en el mismo lugar de un purgante corriente como el Ventasol. La Secretaría ya tiene los videos de las cámaras internas del lugar. Sí es evidente que una fórmula que estaba claramente rotulada como el Ventasol fue despachada con este narcótico que no debió haber existido nunca ni en ese sitio ni ser despachado con esa ligereza. El error ocurrió en la droguería Cruz Verde del barrio Santa Bárbara en Bogotá, que permanece clausurada. Generalmente el tramadol tiene un tratamiento especial en su almacenamiento porque es adictivo y su suministro solo se hace con una fórmula especial. Al administrarse equivocadamente con la cantidad que se ordena para un purgante, causó la muerte de los niños. Y los efectos de los opioides es que bloquean parte de los receptores de dolor, pero también tienen efectos secundarios que lo que hacen es suprimir el sistema respiratorio. Aunque muchos se han atrevido a cuestionar el papel de la madre al no leer el medicamento que le suministró a sus hijos, vale recordar que gran parte de la atención de salud se soporta en la confianza. Y aquí, pues hay que reconocerlo, hubo una falla del sistema. Aunque Cruz Verde asumió en el comunicado que el error humano fue de su empleada, que ya despidió, la investigación busca determinar hasta dónde los 3 controles de calidad de la empresa en la entrega de medicamentos propiciaron la tragedia. Primero, que los medicamentos no estén en la misma estantería, sobre todo estos medicamentos que son de riesgo. Número 2, cerciorarse de que el paciente entiende que se le está entregando y cómo va a ser su administración. Y tercero, está el factor humano, que se previene con capacitación. El año pasado, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo alrededor de 7.200 visitas a droguerías e impuso 189 medidas especiales de vigilancia que fueron desde amonestaciones hasta cierres definitivos, precisamente por no cumplir los estándares de calidad. El presidente Iván Duque prometió en Davos, Suiza, que al final de su gobierno se habrán sembrado 180 millones de árboles, pero el año pasado la deforestación fue de 111 millones de árboles, de manera que su gobierno terminará con menos y no con más vegetación. Durante su participación en el Foro Económico Mundial que se desarrolló en Davos, Suiza, el presidente Iván Duque anunció que la meta de su gobierno en materia ambiental es poder sembrar cerca de 200 millones de árboles en Colombia. Queremos sembrar 180 millones de árboles antes de agosto 6 del 2022. Ante este anuncio, algunos líderes ambientales cuestionaron la cifra dada por el presidente porque para ellos no hay tiempo y recursos suficientes para alcanzar esta meta. Estamos hablando de que son un poco más de 250.000 árboles al día que se deberían sembrar para alcanzar la meta en lo que queda. Y pues no vemos de ninguna manera cómo. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, en entrevista con RCN Radio, aseguró que ya se han sembrado 24 millones de árboles. Sin embargo, no supo aclarar en qué partes están específicamente. En esos departamentos de la cordillera oriental y por supuesto central y occidental. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, manifestó que es posible la siembra de los 180 millones de árboles porque hay recursos de las regalías y donaciones de países europeos. Está bien que Colombia se comprometa con una meta de ese tipo porque el mundo está en ese momento en una situación muy grave frente al cambio climático. El IDEAM informó que en 2018 se deforestaron 197.159 hectáreas en el país, mientras que la revista norteamericana Science estima que en la selva amazónica hay en promedio 565 árboles por hectárea, es decir, que solo en 2018 se perdieron más de 111 millones de árboles. Tenemos que buscar que el país definitivamente derrote la deforestación y simultáneamente que haga una reforestación
enorme. Si el gobierno no lograra parar la deforestación al finalizar la presidencia de Duque, se habrían deforestado 445 millones de árboles, mientras que solo se habrán sembrado 180 millones. Colombia no ha mejorado su calificación en transparencia desde el año 2015, está rajándose por 3.7 sobre 10, lo que indican los indicadores. El Índice de Transparencia Internacional de 2019 nos calificó con 37 puntos sobre 100 y nos ranqueó en el puesto 96. En 2018 nos calificó con 36, en 2017 con 37, en 2016 con 37 puntos y en 2015 con 37 puntos. Esto indica que la corrupción se mantiene igual desde el caso de Brecht. Esto es lo que indican los indicadores. Una investigación académica descubrió y describió los lugares que se abrieron al turismo con motivo de la firma de los acuerdos de paz. Una investigación sobre turismo en territorios de posconflicto encontró que 3 zonas que estaban excluidas de la civilización hoy están en la lista de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Fueron territorios muy golpeados por la violencia y que parece ser, aunque también el turismo trae implicaciones negativas, que el turismo tiene un rol importante para hacer resurgir esos territorios. El estudio fue realizado por un grupo de investigadores docentes de la Facultad de Administración Hotelera de la Universidad Externado desde 2017 y sus conclusiones fueron presentadas el año pasado. Uno de los ejemplos más notables del progreso de la paz es Caño Cristales en la Sierra de la Macarena del Meta. Este es uno de los sitios más bellos del territorio que antes no podía ser visitado por nadie. Hoy es una de las regiones predilectas por el turismo. En 2012, cuando apenas avanzaban los diálogos de paz, sus visitantes eran 3.847 y en 2017, cuando ya se había consolidado el acuerdo, eran 15.907 visitantes, un crecimiento del 313,5%. Territorio emergente que tiene diferentes dinámicas, donde aún los actores tienen que organizarse, también los prestadores. Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna en lengua kogi, es otro de los ejemplos de cómo un territorio puede superar la guerra para convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes del país. En muchos casos, habitantes que no terminaron el colegio ven una oportunidad en el turismo y la opción de conseguir el título profesional como guías. A través de actividades turísticas que la comunidad, que los residentes sanen todas esas heridas de la guerra o del conflicto. El estudio además señala unos departamentos privilegiados en esta materia. Putumayo con 68.282 turistas, Bolívar con 1.824.918, el 40% visitaron los parques del departamento y Chocó con 147.335 turistas. La ciudad china en la que el coronavirus volvió a los humanos tiene 5 millones de personas menos el día de hoy. A pesar del control de los medios en ese país, hoy se conocieron las imágenes del colapso de sus hospitales y el drama de la epidemia. Wuhan, una de las metrópolis más conectadas de China, capital de la provincia de Hubei, foco de infección del nuevo coronavirus, se convirtió en un pueblo fantasma debido a la crisis sanitaria y el colapso de sus hospitales. Las autoridades confirmaron hoy que más de la mitad de su población, al menos 5 millones de personas, abandonaron la ciudad. Se suspendieron los vuelos y trenes desde y hacia la ciudad, así como los sistemas de transporte público y ferries. Este video que circula en las redes sociales chinas, grabado por una enfermera, muestra la magnitud de la emergencia. Revela lo que sucede en un corredor del hospital de la Cruz Roja de Wuhan. Se logra apreciar el hacinamiento de pacientes y personas fallecidas. Este mapa de Google hace un seguimiento detallado de la expansión del virus. Revela información de casos sospechosos, confirmados y descartados. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud confirmó hoy el primer contagio de ser humano a ser humano en Vietnam. El primero sin antecedentes de viaje a Wuhan o alguna provincia afectada por el brote en China. Según la misma entidad, fuera de China se han reportado 23 casos en 9 países. 21 de ellos con antecedentes de viaje. A la fecha se han confirmado 1.975 casos y 56 personas han fallecido por causas asociadas al virus, en su mayoría dentro de Wuhan.
Aquí estamos de regreso. La denuncia de un fraude electoral en las pasadas elecciones le significó una sentencia de muerte y las visitas de hombres enmascarados y armados a una líder social de Nariño que hoy le pide protección a la Fiscalía y también una investigación seria. ¿Qué tal esto? Este video, captado el pasado 27 de octubre en el puesto de votación de la vereda La Victoria de Maguipayán, Nariño, durante la jornada electoral de autoridades locales y departamentales, muestra la manera como un testigo electoral del Partido Liberal acompaña a los votantes en el cubículo. El testigo electoral, quien viste camisa azul en las imágenes, fue identificado como Julio Ocampo, quien en vez de salvaguardar la transparencia de los comicios, al parecer se dedicó a determinar por quién debían votar. Hicieron fraude porque el señor Julio Ocampo era quien llevaba a todo votante a votarle, él le votaba allá en la urna. La irregularidad fue puesta en conocimiento de las autoridades por parte de Antonia Melania Arizala Tenorio, una líder social de la vereda La Victoria, más conocida entre los lugareños como Tabujito, quien grabó el video con su celular. Yo tomé el video porque el señor Julio Ocampo era el que le tomaba el tarjetón y le marcaba a las personas que no eran discapacitadas. La acción irregular se produjo una y otra vez, al tiempo que se observa cómo el testigo electoral del liberalismo le entrega algo en la mano a uno de los votantes que al parecer atendió su recomendación de marcar la foto de su candidato, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas, quien aspiraba por tercera vez a dirigir los destinos de esa población. Lo que creyó era una acción ciudadana en defensa de la democracia, al denunciar lo que consideraba un fraude, se convirtió en un dolor de cabeza y sobre todo en la fuente de sus temores y angustias para Antonia Melania. Por ese video, como yo demandé, entonces por ese pequeño video me vienen las amenazas. Amenazas que obligaron a esta líder social a abandonar su vereda y buscar refugio en otra población, porque los mensajes han sido puntuales. Casualmente me mandaron un mensaje que dejara comprada mi caja para mi entierro y después me llegaron a buscar en un carro 3 personas, el uno andaba encapuchado y los más andaban armados. Antonia Melania no duda en que la están buscando para matarla, como consecuencia de la denuncia que presentó ante el Tribunal Administrativo de Nariño, reclamando la nulidad de las elecciones en las que se impuso por 29 votos el candidato Alejandro Juvenal Quiñones. Si ellos dicen que no están a contra mía, ¿por qué tienen que mandarme personas para que me maten? Eso es lo que yo quiero saber. Pero las amenazas no solo son contra Antonia Melania. Ahora su familia ha sido el blanco de las mismas y por ello la líder social de la vereda La Victoria, o Tabujito, hace un llamado a las autoridades departamentales y nacionales. Quiero que la autoridad tome carta en el asunto y representen sobre mi caso, porque yo quiero que haya protección para mí y para mi familia. Esta población ha sido escenario de fuertes confrontaciones entre bandas criminales por el dominio de las rutas del narcotráfico, al igual que acciones violentas del ELN. Los hechos de violencia más recientes provocaron el desplazamiento de más de 500 personas, apenas empezando el 2020. Mientras que la inteligencia artificial ya les permite a los chinos autenticar sus pagos con una sonrisa, Amazon intenta alcanzarlos con la autenticación mediante la lectura de las venas de las manos. En la actualidad existen diferentes tipos de pagos basados en códigos QR, números de referencia y desde el celular por aplicaciones. Pero según una publicación de The Wall Street Journal, Amazon, compañía fundada por el multimillonario Jeff Bezos, está muy cerca de lanzar un sistema que permite hacer pagos utilizando la palma de la mano. Con esta novedad se podrían hacer pagos simplemente deslizando la mano por el sistema para validar la identidad. La tecnología sincroniza los datos biométricos de la mano con la cuenta de Amazon para cargar cualquier tipo de gasto a la tarjeta de crédito. Y con eso pagas. La tecnología detecta venas y arterias de la mano y las asocia con la cuenta. Al parecer, la posición de las venas, al igual que las huellas digitales, son únicas para cada persona, lo que haría imposible de suplantar.
tienes tu bebida. Aunque la compañía estadounidense es pionera en forma de pago sin el uso de tarjetas, sus tiendas Amazon Go permiten pagar de manera automática sin tener que deslizar la tarjeta, pues cámaras y sensores detectan los productos que adquiere el usuario previamente cargados a su tarjeta, toman sus productos y se retiran sin pasar por la caja. Se espera que esta nueva forma de pago sea 100% segura y el hecho de pagar los productos solo con la palma de la mano se popularice, al igual que en China, donde Alipay permite pagos con solo una sonrisa. Vanessa Nakate, la Greta Thunberg de África, fue eliminada de una fotografía que dejó solo a jóvenes blancas en el liderazgo de la movilización ambiental. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. De suyas, todo eso. No hay nada escrito ni nada verbal, son montajes que hicieron. La semana pasada se realizó en Bogotá una audiencia para solicitar la detención del coronel del ejército, hoy retirado, Jorge Armando Pérez Amézquita, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, que sucedió en abril del año pasado en una vereda del Catatumbo. Pero los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. El asesinato de Dimar se convirtió en un caso de notable atención pública en Colombia y el exterior cuando la comunidad de la vereda en que vivía Dimar encontró el cuerpo de la víctima minutos antes de ser sepultado en una tumba improvisada en la montaña. Defendiendo su buen nombre, su honor. La Fiscalía y la Procuraduría le pidieron al juez que ordene la detención del militar por las pruebas que obran en su contra. En un audio que está en el expediente, el militar habría dicho que no le servía una persona capturada viva. El coronel amenazó a varios testigos para que callen lo que saben o lo que hicieron. Totalmente inocente. La agresividad del implicado en los audios y chats de conversaciones con sus hombres apareció también el día de la audiencia, pero esta vez contra los reporteros gráficos de varios medios que cubrían el proceso. Esta foto fue tomada en el momento en que el coronel Pérez Amézquita se dirige a los periodistas que hacían el registro visual de la audiencia. Como ellos aprovecharon la salida del coronel al corredor para poderlo fotografiar, con gestos y palabras obscenas, hizo ademán de bajarse los pantalones frente a ellos para intimidarlos con su grosería. No es el único momento en que pareció sentirse retador en lugar de arrepentido. En esta otra foto del diario El Tiempo se le ve casi triunfante y como si celebrara un acontecimiento feliz. Si así se muestra el coronel cuando su destino depende de un juez que puede decretar su captura, ¿cómo sería el militar cuando tenía el mando en el Catatumbo? Ver y no creer. I see the photos and Esta niña ugandesa, cuyo nombre es Vanessa Nakate, ha sido noticia mundial en los últimos días y puso en aprietos a una de las agencias de prensa más reputadas del mundo. And I clearly see how I was scrapped out of the photos and Vanessa es una de las jóvenes ambientalistas que lucha internacionalmente contra el cambio climático y es famosa por su activismo no solo en África, sino en buena parte de Europa. Aunque es menos conocida que Greta Thunberg, Vanessa es invitada permanentemente a los foros sobre el tema. En esta fotografía, Vanessa aparece con Greta y otras 3 jóvenes ambientalistas en Davos, Suiza, esta semana, a donde fueron invitadas para hablar ante los líderes del mundo sobre cómo los negocios y actividades económicas de sus países están destruyendo al planeta. Para sorpresa y dolor de Vanessa, la foto fue publicada por la agencia periodística Associated Press, más conocida como AP, sin ella. La fotografía fue editada de tal manera que la imagen de Vanessa se excluyó y aparecían en ella solo las 4 chicas de raza blanca. sorry. La joven ugandesa no se quedó callada. Además de este doloroso video, publicó un trino en que expresó su frustración, pero sobre todo su protesta por la discriminación racista de que fue víctima. Ustedes no borraron una foto, borraron un continente, pero estoy más fuerte que nunca.
La AP se disculpó de inmediato y publicó la foto original. Uno de los voceros de la agencia aseguró que no se trataba de racismo, sino de una simple edición fotográfica. Tal vez lo que quiso decir Associated Press es que no cometió una ofensa deliberada. Sin embargo, es innegable que el subconsciente discriminador traicionó a quien tomó esa decisión. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. No exageramos al decir que el deporte mundial está de luto. Murió hoy víctima de un accidente de helicóptero en California una de las leyendas del baloncesto, Kobe Bryant, el eterno alero número 24 de los Lakers de Los Ángeles. En la mañana de este domingo, y cuando se dirigía en compañía de su hija Yana, de 13 años, y al menos otras 3 personas, hacia la Academia de Baloncesto Mamba, California, en su helicóptero privado, la estrella de la NBA, Kobe Bryant, murió en un accidente aéreo cuando su aeronave se precipitó a tierra en el condado de Calabasas, a 45 kilómetros de Los Ángeles. Los rescatistas y las primeras autoridades en llegar al sitio del siniestro no encontraron sobrevivientes, así lo confirmaba el medio estadounidense TMZ. Algunos testigos de la tragedia aseguran que escucharon sonidos fuertes del motor del helicóptero antes de que se detuviera. Tanto las llamas y el humo cubrieron gran parte de la escena del accidente, cuya causa está actualmente bajo investigación. Kobe viajó durante años en esta aeronave, incluso desde que jugaba en los Lakers. Por lo general se desplazaba desde Newport Beach, California, hasta el memorable coliseo que lo vio brillar, el Staples Center en Los Ángeles. En su helicóptero Sikorsky S-76, hoy no viajaba con su esposa Vanessa y 3 de sus hijas, Natalia, Bianca y su recién nacida Capri. Los principales diarios estadounidenses registraron así la muerte del estelar exjugador de Los Ángeles Lakers. Kobe Bryant ha muerto en helicóptero a los 41 años. La leyenda de la NBA, Kobe Bryant, muere a los 41 años en un accidente de helicóptero. Kobe Bryant ha muerto. A través de redes sociales, destacadas figuras de la NBA y de los Lakers, como Irving Magic Johnson y Shaquille O'Neal, expresaron su tristeza ante la noticia. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, indicó que era una leyenda en la cancha y justamente comenzaba un segundo acto. Como padre, la pérdida de Yana todavía es más dolorosa. Finalmente, la NBA emitió un comunicado en el que lamenta la pérdida del estelar escolta número 24, el que esta misma tarde ya ha recibido ofrendas florales a las afueras del Staples Center por parte de los aficionados al baloncesto norteamericano. Bueno, y de vuelta, aquí está Punto Final y les presentamos a Juanes. La obra maestra del escritor francés Florian Zeller, La Verdad, vuelve al Teatro Nacional. Una comedia que, en palabras del autor, trata sobre las ventajas de esconder la verdad y los inconvenientes de decirla. Yo creo que pronto va a tener buenas noticias. Qué bueno. De verdad, porque estaba así como alicaído, como triste. Ojalá le salga algo, lo que sea. La obra maestra del dramaturgo francés Florian Zeller, La Verdad, vuelve al Teatro Nacional con 2 nuevas caras en su elenco, Iván López y Mario Duarte, en compañía de Carolina Acevedo y Jimena Durán. Esto de la verdad es una cosa extraña porque parece que todos tenemos una verdad sobre las cosas. La verdad es muy relativa, ¿no? Y eso la hace muy interesante. La historia de 2 parejas que guardan muchos secretos entre ellos, pero también que tienen una verdad que contarse y una verdad que los confrontará. Se dicen varias mentiras, varias son importantes. Lo importante también es que la gente se divierta de ver a un mentiroso o a varios mentirosos en aprietos. Un juego de mentiras donde estos personajes manipulan y engatusan, pero sobre todo harán disfrutar al público, que tendrá nuevamente la oportunidad de ver una de las obras de mayor aceptación en 2019. Todos los que vengan a la obra también van a cuestionarse como su verdad, ¿no? O eso esperamos nosotros. Feliz noche, suspiramos por Ricky Martin. Nos vemos dentro de 8 días y hasta aquí nuestra emisión de Noticias 1. Nos vemos también en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana para todos. Chao.